decía que, bueno, se han cumplido 4 años del papado de Francisco. Leí por ahí que, bueno, si fuese un presidente de la nación, terminaría su mandato e iniciaría otro. Les cuento que a veces que voy a dar distintos tipos de charlas, la primera pregunta que aparece después de una charla política, ¿y usted, Leuco, qué opina del Papa? Y yo la verdad que trago saliva, porque es una pregunta delicada, porque hay una cantidad extraordinaria de muy buena gente que lo ama al Papa y que está profundamente ilusionado. Y hay otra cantidad también de muy buena gente que está desilusionada y en algunos aspectos de su trabajo, sobre todo de cómo se mueve respecto de la Argentina, bueno, tienen dificultades. Entonces yo salgo con una respuesta que es un poco pícara, pero que dice lo que pienso. Yo le digo, mire, si el Papa se presentara como presidente, candidato a presidente del mundo, yo lo voto. Si se presentara como candidato a presidente de la Argentina, no. Ahí no lo votaría. Y le explico por qué. En el trabajo planetario que está haciendo como el gran líder que es, realmente ha hecho cosas extraordinarias. En poner en el centro de la escena la lucha contra la pobreza, poner en el centro de la escena la convivencia pacífica, el diálogo, el interreligioso, ese abrazo frente al muro de Berlín con, del muro de los lamentos con representantes del judaísmo o del islamismo, esa actitud permanente de acercamiento entre sectores que nunca estuvieron cerca, digo Cuba y los Estados Unidos, apostar a la paz en Colombia. Todo eso es muy bienvenido y el Papa, ese pastor con olor a ovejas, ese Papa celeste y blanco, realmente nos da orgullo porque además ha combatido contra males tremendos de la Iglesia, intraiglesia. Estoy pensando en los corruptos de los bancos vaticanos, estoy pensando en los curas abusadores de chicos y contra eso también ha luchado el Papa Francisco y por eso los sectores tal vez más reaccionarios de la Iglesia lo combaten mucho allí en el Vaticano. Por todo eso me parece que a nivel mundial es uno de los grandes líderes que tiene en este momento este planeta y por lo tanto me parece un trabajo realmente maravilloso. Ahora, es distinto cuando lo llevo al plano local. ¿Sabe por qué? Trato de comprenderlo y de explicarlo, no de condenarlo, además, ¿quién soy yo? Pero digo, sí me interesa hacer un comentario político de esto, porque observo cotidianamente este trabajo y tal vez su amor, su profunda admiración por Juan Domingo Perón en la juventud, su militancia en Guardia de Hierro, con aquel pensamiento tan cerrado y tan blindado y con algunas amistades que hasta hoy le llegan, ha hecho que el Papa Francisco consolidara toda esa mirada de la opción por los pobres que tiene desde el papado, pero que también tuvo en la juventud por el hecho de militar dentro del Partido Justicialista o dentro del Movimiento Nacional Justicialista. En su utopía, cuando uno lee sus discursos, lo sigo permanentemente, él tiene como utopía y como objetivo a llegar dos caras de la misma moneda. Por un lado, la justicia social, combatir el hambre, combatir la pobreza, combatir la exclusión, y la otra cara de la moneda es la democracia, la paz, la república y las instituciones. Ahora, las dos cosas por supuesto que son maravillosas, pero puesto a elegir el Papa, cuando tiene que elegir por una u otra cosa, se queda con su formateo de la juventud y elige el tema de la opción por los pobres por encima de las instituciones democráticas. ¿Sabe por qué? Porque su simpatía y su corazón, aunque mucha gente le duela, está más con Evo Morales, está más con Rafael Correa, está más con Cristina Fernández de Kirchner que con Mauricio Macri o con Juan Manuel Santos, para poner un ejemplo. Insisto, esa es la mirada política e ideológica que tiene el Papa, por eso, bueno, Lori Sanata y algunos intelectuales del tema lo han bautizado como un papa populista. Ahora, respecto de la Argentina, hay algo que cuesta explicar porque le ha dado un lugar de privilegio a algunos personajes que son despreciables. Hoy está preso Omar el Caballo Suárez, por ejemplo. Uno no tiene idea, no puede comprender de qué manera ha llegado tan cerca y tenía las puertas tan abiertas por el Papa. Patoteros como Guillermo Moreno. Estoy hablando de gente que está en la cárcel por corrupción, por una actitud autoritaria y patotera como Milagro Sala, que hace 24 horas recibió el segundo rosario bendecido por el Papa y en este caso llevado por Gustavo Vera, que es uno de los legisladores que lo frecuentan en el Vaticano y que está a punto de hacer una coalición política en la ciudad con sectores del kirchnerismo. Eso me parece que es el lado más complicado de explicar, porque por otro lado, sí establece buenas relaciones con gente que se ha formado
dentro del peronismo, pero que no tienen acusaciones de corrupción, que con gente de fama de honesta y que tiene una actitud democrática y quiere refundar el peronismo en algo más republicano. Hay muchos, pero estoy pensando básicamente en Julián Domínguez, en Julio Bárbaro, para nombrar dos que están en posiciones político-partidarias distintas. Con Macri, ¿cómo se lleva? Vamos a decir la verdad, no tiene piel. No tiene piel con Macri, lo ve como un empresario liberal, ajeno a su pensamiento, y en los últimos tiempos, por acercamiento de las partes, han logrado una relación protocolar correcta, positiva, pero no hay piel. Sí tiene piel el Papa Francisco y una gran relación con lo que yo llamaría, entre comillas, el rostro humano del PRO. Digo, María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Carolina Stanley, porque cuando él era cardenal en la ciudad las ha visto trabajar en lo social, ha visto a esas tres mujeres con las cuales ha compartido preocupación por los más humildes, por tratar de solucionar los problemas de los más pobres y además han compartido oración, han compartido actitudes de fe. Esa es la relación que hoy tiene con el actual gobierno y con Macri. Y también, yo les decía recién en la columna, los sectores piqueteros más cercanos al Papa Francisco, de hecho en la jerga interna de la política, los vinculan a esa actitud papal. Estoy pensando básicamente en los movimientos piqueteros que lideran por un lado Emilio Pérsico y por otro lado Juan Grabois, que directamente es un funcionario pontificio. Bueno, ellos han recibido 30.000 millones de pesos en planes, han recibido, se les ha prometido 30.000 millones de pesos en 3 años, querían reglamentar la ley de emergencia social que les da una característica casi de sindicato y que además les da el rol del Estado. Prácticamente en muchos lugares estos sectores ocupan el rol del Estado en la relación con los sectores más pobres. Se les ha concedido y sin embargo, insisto, mañana van a ser 1.500 ollas populares y con todo el caos que eso genera en la ciudad y en la protesta sumada a todas las protestas que ya venimos recibiendo. Es más, iban a hacer una misa, asamblea, acto en la Plaza de Mayo y dicen que el propio Papa Francisco lo frenó porque los que han ido a ver al Francisco en los últimos tiempos lo han escuchado nuevamente diciendo cuiden a Mauricio Macri. No por Macri, sino por las instituciones. Reclamen, exijan, pero cuiden que el presidente Macri llegue con toda, como corresponde a la finalización del mandato y por eso dicen que aceptaron levantar esa asamblea misa que iban a hacer en la Plaza de Mayo, que era claramente un acto opositor a 4 años de la asunción de Francisco, con banderas opositores, y eso seguramente iba a generarle dificultad al Papa. Pero lo van a hacer mañana, no ya como una misa, sino con estas características. Eso es básicamente la relación que tiene con todos los sectores el Papa Francisco. Yo creo que en este momento, yo creo que lo extraño no es lo ideológico he tratado de explicarlo de esta forma sencilla y respetuosa. Es su formato ideológico de su juventud mezclado con su gran sabiduría y su gran capacidad intelectual como jesuita. Y en ese camino, insisto, siempre tiene como primera figura la protección de los pobres, aún no dándole tanta importancia a otros aspectos como los aspectos, algunos dirigentes que están más cercanos al autoritarismo o a la corrupción. Pero lo que me llama la atención es esa buena relación que ha construido con el kirchnerismo y no tan buena con Macri, ya no por cuestiones ideológicas, vamos a hablar por seres humanos. Mientras Jorge Bergoglio fue cardenal de la ciudad de Buenos Aires, el macrismo lo persiguió hasta espiarlo por su espía preferido en aquel momento, que era Antonio Estiuso. No quiero revelar cosas, pero he tenido la posibilidad de hablar con Bergoglio en aquel momento y estaba preocupado de que le hicieran cualquier barbaridad. Néstor Kirchner lo caracterizaba como un satán con sotanas y lo calificaban como el jefe de la oposición. Lo perseguían a Bergoglio. De hecho, todo el mundo sabe que Cristina se enojó y la Cámpora silbó en un acto público la decisión de haberlo nominado como papa a Jorge Bergoglio. Después se dio cuenta que lo podía utilizar políticamente y la verdad, lo utilizó políticamente Cristina Fernández de Kirchner ante alguna protesta suave del propio sumo pontífice, pero lo hizo en varias ocasiones, con la camiseta de la Cámpora presente y con todo ese tipo de cosas. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Es cierto que un hombre como Francisco debe poner la otra mejilla, pero a veces me parece que ha sobreactuado la cercanía con Cristina porque en este caso, en lo personal, mientras Macri fue jefe de gobierno, lo respetó,
le dio su lugar, el que te corresponde a su investidura, el que corresponde a lo que representa para los católicos y los cristianos en la Argentina. Sí es cierto que el Papa Francisco tiene con algunos kirchneristas y algunos cristinistas una verdadera batalla desde el punto de vista ideológico. Fíjese las diferencias que tiene con Horacio Berbisky, por ejemplo, y cada tanto le manda a decir cosas a Berbisky a través de Guillermo Moreno, porque Berbisky no solamente hoy todavía sostiene que el cardenal Bergoglio en su momento entregó sacerdotes a las mazmorras y a la desaparición de las dictaduras militares. Hoy lo sigue sosteniendo, sino que además es el primer motor, el principal motor Berbisky, que fogonea en la agrupación colectiva Ni Una Menos dos cosas básicamente: protestar y asediar a la catedral. Por ejemplo, salió a defender ese tipo de actitud absolutamente provocadora e irrespetuosa con tantos fieles que tiene el catolicismo en la Argentina, y además es un hombre que fogonea la posibilidad de liberar el aborto, cosa en la que ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner está de acuerdo. Pero en ese sentido, Guillermo Moreno suele encargarse de Horacio Berbisky cuando pasa ese tipo de situaciones. Ojalá el Papa del fin del mundo pueda resolver esta situación que existe hoy en el mundo. Ojalá se concrete lo que él plantea como utopía: el techo, la tierra y el trabajo, pero siempre teniendo presente la paz, la libertad y la democracia. Ojalá sea así. Vamos a conversar entonces con Eduardo Amadeo y con Daniel Arroyo. No nos queda mucho tiempo, pero sí quiero saber la opinión de ustedes, porque los dos de distintas maneras están ligados al tema y no he tenido pelos en la lengua y he hablado con toda libertad de lo que pienso. Así que, bueno, Daniel. No, yo primero creo que el Papa es de las pocas gentes que vive como dice. Yo me saco el sombrero solo con la gente que vive como dice, y eso claro, es de un valor importante. Creo que le duele la pobreza de verdad y no cree en el neoliberalismo. Le duele la pobreza en serio. Claro. Es alguien que le impacta el dolor del otro y no cree en el neoliberalismo, no cree en el derrame, no cree que el mercado lo va a acomodar, y eso lo posiciona naturalmente no muy de acuerdo con las políticas generales del gobierno. Creo que es eso en términos generales. Me parece que en general a los líderes piqueteros que he acompañado son gente que vive en sus barrios, son gente que uno va, yo he ido a la casa de muchos de ellos, viven en sus barrios, viven como su barrio y la llevan como pueden. Y creo que la abrazó a Cristina cuando la vio débil apostando a la gobernabilidad. Me parece que Cristina, el día que lo unge en papa a Bergoglio, dice un papa latinoamericano, no dice ni siquiera un papa argentino. Exactamente. Y luego la abrazó cuando la vio débil a favor de la gobernabilidad, y entiendo que hace lo mismo con Macri. Yo creo que tiene una apuesta en serio por los sectores más pobres. Lo que me parece a mí es que no ve en una parte del gobierno la sensibilidad que quisiera por el dolor del otro. Creo que eso no se ve. ¿Eduardo? Coincido realmente, casi que lo diría en un 80% con lo que acaba de decir Daniel. Me cuesta mucho siquiera pensar que lo voy a criticar, porque lo admiro, me ha emocionado tanto. Yo estaba convencido que la iglesia iba a un cisma si no hubiera aparecido Bergoglio entre Roma y los padres Pepes, ¿no? Claro. Él salvó a la iglesia y además dio un discurso de una profundidad ética fantástica que es emocionante. Yo creo que el problema con Macri es una suerte de preconcepto acerca de cuál es la opción preferencial por los pobres. A ver, yo creo que el kirchnerismo, entre otras cosas, aparte de la delincuencia, es esencialmente reaccionario. O sea, este modo que han entendido de resolver los problemas de los pobres nos llevó a la droga a la que vimos recién, la gente arrastrando garrafas, la escuela deteriorada, la inflación y la pobreza, porque ahora tenemos 32, nos dejaron con 29,5. Entonces, yo creo que ahí hay un tema para conversar y dialogar mucho, porque este supuesto de que Mauricio habla como un niño del barrio norte Mauricio debería estar en Alpargatas para ser sensible. No es así. Digo, presupuesto social récord, reparación histórica, primer empleo, 4.000 centros de cuidado infantil, y sigo, y sigo, y sigo. Cuando la derecha en la Argentina, Alfredo, usted lo ha comentado muchas veces, nos apretó mucho para que no hiciéramos esto. Muchos referentes de la derecha en serio hubieran estado felices si hoy día tuviéramos 1 o 2 millones más de desocupados y hubiéramos hecho un desastre por la pureza del déficit fiscal. Entonces Macri tomó estos riesgos que efectivamente nos han costado y demás, pero además para mí la opción preferencial por los pobres es una economía estable, que crezca, que genere empleo y un
una inversión social y una actitud como la que tienen Carolina, como la que tiene María Eugenia. Entonces, tal vez ahí está esa diferencia. Pero yo creo que se va a resolver a través del diálogo y de lo que él pueda ver de la Argentina. Daniel Arroyo, Eduardo Madrid han sido muy amables. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Todavía lo que falta, hay un ministro, Andrés Ibarra, ministro de Modernización, con algo que va a generar una polémica en los próximos días, porque es evaluar a los empleados del Estado. Vamos a evaluar a los empleados del Estado si crecen, si tienen una actitud productiva, si se capacitan, van a ganar más dinero, entre otras novedades que recién mañana van a estar en los diarios. Y la gran satisfacción, uno de los grandes artistas populares, un hombre querido por todos los argentinos que nos ha hecho reír y emocionar, un gran narrador costumbrista de lo que pasa en esta Argentina, que es el señor Luis Landricina. Enseguida, ya venimos.